Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia esta mañana. Les damos la bienvenida a este taller en que conoceremos los alcances y efectos más relevantes de la nueva ley de donaciones culturales. Para ello contamos con la gentil participación de Juan Carlos Silva. Actualmente él se desempeña como coordinador legislativo en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Es abogado de la Universidad Católica y máster de la Escuela de Derecho de la Universidad de Berkeley. Saludamos también especialmente al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, señor Ricardo Méez, al secretario general, señor Jaime Alé, consejeros presentes, y un especial y afectuoso saludo a nuestros socios de regiones que nos están siguiendo a través de streaming. A continuación, dejo con ustedes al presidente, señor Ricardo Méez. Muy buenos días, estimados amigos. Primero, es para nosotros muy grato tenerlos aquí esta mañana, en particular en esta conexión y segunda transmisión que hacemos vía streaming a nuestros amigos de regiones. Esta es una iniciativa que hemos implementado a partir de este año, de tal forma que actividades como esta realmente puedan ser conocidas desde Arica a Punta Arenas. Sean todos muy bienvenidos a nuestro querido Palacio Bruna, monumento cultural desde 1996. Importante empezar con estas palabras esta mañana, con este dato, porque realmente nos importa mucho y es importante para nuestro gremio porque creemos firmemente que la empresa responsable debe convertirse en un actor activo en la vida social y cultural de su entorno. El barrio de Las Tarrias, en nuestro caso, pues del mismo modo que la empresa genera riqueza y empleo aportando la mejor calidad de vida a las personas, también define su territorio, participa en él y crecen juntos. El momento histórico en que se encuentra nuestro país, el ritmo acelerado de los cambios políticos, en que algunas empresas han perdido su capacidad de adaptarse al entorno, hace que muchos empresarios hayan incorporado la responsabilidad social como un eje explícito de su gestión, formando así parte de una nueva cultura de trabajo en que el negocio se vuelve altamente competitivo, cuando las organizaciones son capaces de alinear sus actividades con los valores y requerimientos de la sociedad, factor que incorporan en sus políticas y prácticas de dirección y administración. En este nuevo contexto, la inversión en la sociedad y en concreto la inversión en cultura, en ciencia, en actividades deportivas, en desarrollo social, proporciona a la empresa logros en cuanto a sus resultados como también en lo referido a su reputación. Por lo tanto, no se trata solo de cumplir la ley y de no dañar el patrimonio histórico, sino que de establecer estrategias, invertir en la restauración de edificios históricos, aportar investigaciones científicas y tecnológicas, invertir en deporte y desarrollo social, todo como parte de un plan mayor de responsabilidad social corporativa. Y ahora, gracias a la nueva ley que estamos por conocer esta jornada, con la ventaja que estas donaciones llegan directo a los realizadores y gestores culturales sin la necesidad de cargar con toda la burocracia administrativa que significa la gestión centralizada de esto. Finalmente, quiero agradecer la presencia y el trabajo de Juan Carlos Silva y el equipo del Consejo de Cultura. Seguro que esta jornada será de gran provecho para todos nosotros. A continuación, y también quiero agradecerle a Magdalena Ninat, jefe de contenidos y proyectos del Consejo, quien está desarrollando el plan de difusión e implementación de la nueva ley de donaciones. Muchas gracias y muy buenos días. Y aprovecho además de pedirle excusas porque lo voy a tener que dejar, tengo otra reunión aquí al lado, así que realmente espero que tengan una jornada muy provechosa. Muchas gracias. Hola, buenos días, muchas gracias por esta invitación. Justamente vemos con alegría cuando coinciden dos intereses. Nosotros estamos empujando desde el Consejo de la Cultura motivar al mundo privado, a la sociedad civil, los empresarios, las personas como donantes, que esta reforma a la ley de donaciones
Esta nueva ley de donaciones justamente integra, permite y facilita para que se integren en el desarrollo cultural del país, pero más allá de eso, más allá de este instrumento que es un facilitador, nos alegra escuchar que el presidente aquí de la Cámara, y supongo que en representación de todos ustedes y de la asistencia de ustedes, justamente está ese interés por participar, por ver que el desarrollo en cultura es una inversión necesaria para generar un desarrollo más sustentable. Hasta el momento tenemos la nueva ley, que es lo que va a presentar Juan Carlos, que ha trabajado mucho en esto, y estamos justamente desarrollando esta ley, entrará en vigencia en enero del 2014, entonces estamos pensando en un sistema que sea fácil, que la información sea accesible. Estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda, con Impuesto Interno, pensando en que sea fácil para todo tipo de empresarios, para todo tipo de personas como donantes, y también para los gestores entender este mecanismo. Siempre los mecanismos tributarios son complejos, pero estamos tratando de que sean accesibles. Y también, así como el ministro Cruzcoque antes y ahora el ministro Ampuero, estamos muy interesados en convocar a los empresarios de todo el país a participar en esto. Vamos a ir también, vamos a tener un gran evento a los cuales los dejo invitados el 17 de octubre en el GAM a conversar de esto, a conversar de las implicancias con invitados internacionales, nacionales, y después de eso también en distintas ciudades del país. Así que muchas gracias por el interés y nada, invitarlos a que sigan participando. Y dejo a Juan Carlos explicando los detalles. Gracias. Buenos días. También agradecer a don Ricardo, a don Jaime, a todos ustedes presentes. Hoy día, y antes de entrar quizá al detalle, lo interesante de la presentación y de la nueva ley, dos consideraciones previas. Uno tiene que ver con que hoy día para nosotros es una fecha especial, se cumplen 10 años de la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, una institución cultural joven, nueva, que justamente hoy, un día el 23 de agosto del 2003 nació. Y así que para nosotros es coincidencia, pero es importante señalarlo porque una nueva ley que si bien viene a reformular una ley que ya está desde el año 90, pero es un impulso, son ya herramientas de gestión, de buscar financiamiento al sector cultural, patrimonial, luego de ya consolidarse institucionalmente. El otro tema relevante previo a ver las implicancias de la ley tiene que ver con lo que se señalaba de que la posibilidad de que de regiones se pueda seguir esto, un cambio fundamental sobre todo en lo que Magdalena señalaba que va a ser la implementación y entrada en vigencia o bajada práctica de esta nueva ley, tiene que ver con regiones. Hoy día está centralizado esto por un tema casi de operativa práctica, y a futuro, bajo una nueva web, bajo postulaciones digitales, nosotros esperamos que desde regiones pueda haber igualdad respecto a la posibilidad de presentar proyectos y asimismo de donar respecto a proyectos. El ministro Ampuero ha querido establecer un sello regional muy importante y en lo que a esta ley se refiere, buscar la responsabilidad social cultural regional. Y la idea es generar encuentros también donde eventuales donantes, nuevos donantes que vienen bajo la nueva ley y gestores culturales se puedan conocer, puedan dialogar, pueda haber una identificación de los empresarios de regiones con los proyectos propios de sus regiones. Y es un tema fundamental en lo que a cultura se refiere porque permite al donante una identificación mayor respecto al proyecto con el cual va a donar. A veces la filantropía pura obviamente uno la celebra por sí misma, pero en el caso de donar a cultura, a proyectos que vienen preaprobados por un comité de donaciones culturales, permite, en mi opinión, una identificación mayor y también ver desde qué manera los objetivos del donante o la intención del donante que lo motiva a realizar la donación se puede identificar o ver mejor materializada en un proyecto específico por sobre otro. Dicho eso y empezando a explicar las implicancias de la nueva ley, señalar que como algo dije antes, que efectivamente
la institucionalidad cultural o lo que a incentivo, legislación cultural se refiere, partimos un poco al revés. Es curioso que hoy día celebremos 10 años del Consejo de la Cultura y el Arte y desde el año 90, ya hace 23 años, contemos con una ley de donaciones culturales. Eso se daba quizás porque la realidad del fomento a la cultura en ese entonces estaba más centrada en la promoción que se da desde universidades, desde otro tipo de ámbitos y no desde una propia institucionalidad cultural. Por lo tanto, para nosotros ha sido también fundamental tener una nueva ley que se dé al alero de una institucionalidad cultural propiamente tal y que pueda también cumplir con los objetivos que dicha institucionalidad crea. Junto con el proyecto de ley que está recientemente ingresado, que busca precisamente crear un Ministerio de Cultura propiamente tal, con la jerarquía de tal, yo creo que son de las iniciativas legales más emblemáticas durante esta administración. Afortunadamente esta lo logramos completar, vamos a dejar, como decía Magdalena, implementado al 1 de enero con un nuevo reglamento que también tiene que actualizarse después de 23 años con un sistema web. Por lo tanto, el desafío es importante, no sacamos nada con tener teóricamente una buena ley con posibilidades que anteriormente no existían si no la damos a conocer, si no permitimos que efectivamente las donaciones en el sector de cultura y patrimonio avancen. La presentación que les voy a hacer se basa en 5 aspectos fundamentales que creo yo que marcan un cambio respecto a lo que hoy día veníamos teniendo y con lo que la nueva ley nos presenta. Primero, modificaciones en lo que a donantes se refiere. Luego, los beneficiarios, plazos que tienen los proyectos que se presentan al Comité de Donaciones Culturales para que se ejecuten con las donaciones que reciben. Retribución y comercialización, que es bastante importante en el ámbito del fomento del arte, de la gestión cultural y patrimonial, y el ámbito de la fiscalización. Cómo hacer que un instrumento que ha funcionado bien durante 23 años, donde no ha habido problemas de mal uso o desvío de fondos, también mantenga esa característica, aun cuando siempre implica un riesgo salir a buscar más donantes con más recursos, más franquicias con estas nuevas posibilidades. Estos son los antecedentes con los cuales nosotros comenzamos a trabajar el 2011. El proyecto de ley entró al Congreso en julio del año 2011. Tuvo casi una tramitación de 2 años. Y lo que nosotros diagnosticábamos es que efectivamente durante los últimos años había habido un crecimiento en lo que a cantidad total de donaciones al sector cultura se refiere, pero no ocurría lo mismo con lo que los donantes o cantidad de donantes que ocupaban la franquicia se refiere. Eventualmente quizás los mismos donantes a veces donaban más en razón de ciertas coyunturas, como lo son a veces también en épocas de catástrofes como terremotos. Las donaciones en terremotos del norte crecieron bastante, pero creíamos que faltaba también, por así decirlo, como democratizar el instrumento, darlo a conocer más y que hubiera posibilidad de más donantes, que no se entendiera que la ley de donaciones culturales siempre, si bien es positivo que sea así, pero que tenga que ser necesariamente de grandes donantes para grandes proyectos. Y en ese espíritu es que comenzamos a trabajar en la propuesta. La única antecedente similar a lo que nosotros vamos a ver ahora era la ley de donaciones para la construcción, que no es similar, pero que tenía una estructura semejante a lo que nuevos donantes se refiere, pero que es una ley que acotada en el tiempo. Esta es una ley de duración permanente, por lo tanto, en mi opinión, yo creo que no conociendo en detalle la totalidad de las donaciones que hoy día otorgan franquicias tributarias en los distintos sectores, esta ley nos otorga, en lo que a franquicias tributarias se refiere, una de las mejores posibilidades o galletas para poder donar. Creo que eso también es fundamental, porque muchas veces, así como yo hablaba antes de identificar donantes con proyectos, a veces, entendiblemente, una empresa quiere donar a un sector que le ofrezca las mejores franquicias. Y en ese sentido yo creo que el 1 de enero entramos con una muy buena posibilidad en lo que a donación cultural se refiere, en cuanto a cada uno de los donantes que ya existían y respecto a nuevos donantes que se agregan. En lo que a donantes preexistentes se refiere, nosotros teníamos hoy día vigente la posibilidad de que empresas o contribuyentes de primera categoría pudieran donar con un beneficio tributario de un 50% de lo donado, que pudiera imputarse como crédito al año siguiente de la donación, y el 50% restante de la donación podía ser imputado como un gasto necesario
para producir la renta de dicho contribuyente. Esto, eso sí, con un tope, ¿ya? Sin perjuicio del tope de la ley general que norma el buen uso de las donaciones. La ley Valdés sí tiene topes específicos que también mejoran. No están todos en detalle, pero en el caso del contribuyente de primera categoría es sumamente importante señalar que el tope actual del crédito, que solamente podía ser de 14.000 UTM, aumenta a 20.000. Y eso es bastante importante porque muchas veces las empresas cuando quieren donar, donde van a ver especialmente, bueno, ¿dónde tengo yo los topes donde efectivamente puedo aprovechar el crédito? Entonces, eso nos permite que se puedan donar hasta 40.000 UTM bajo el mecanismo de beneficios que la ley de donaciones culturales hoy día promueve. Y creo que eso es un tope bastante mayor y un aumento importante respecto a lo que hoy día existe. Otra característica importante en lo que a modificaciones, en lo que a contribuyentes de primera categoría se refiere, es otra novedad respecto al hecho de que empresas aún con pérdida en un año tributario puedan donar. Y esto también lo bajamos a casos prácticos. Nos tocaba algunos gestores de proyectos, específicamente Silvio Cayose nos contaba que respecto a una película del vino que realizó, él fue a buscar donaciones culturales a distintas viñas y habían algunas que en el año tributario en el cual se iba a ejecutar el proyecto tenían números rojos, pero tenían proyectados ciertos ingresos a los años siguientes que le hacía o les motivaba a donar, pero como estaba diseñado el sistema de la ley de donaciones culturales, en el sentido de que solamente podía donarse por parte de empresas con cargo a crédito y gasto, así es posible la posibilidad de donar con pérdidas tributarias. Ahora se incorpora la posibilidad que se pueda donar aún con pérdida, con un tope de 1,6 por mil con respecto al capital propio de la empresa, y poder arrastrar, por así decirlo, la posibilidad de ir imputando el gasto, arrastrando el gasto hasta 2 ejercicios siguientes a aquel en el cual se verificó la donación. Entonces se puede seguir, por así decirlo, aprovechando el mayor gasto que la donación cultural va significando para la empresa que donó, aún en pérdida, como señalaba. Después, lo que a trabajadores independientes o contribuyentes del impuesto global complementario se refiere, también, si bien son donantes que hoy día están consagrados en la ley, es bastante menor la donación que ellos realizan, y en razón de que hoy día, a diferencia de lo que propone la nueva ley, es requisito que deben llevar contabilidad completa los contribuyentes de global complementario, y también están sujetos a un tope que el crédito no puede ser más del 2% de la renta líquida imponible. Nosotros, bajo la nueva ley, eliminamos el tope específico de la ley de donaciones culturales de este 2% de la renta líquida imponible, máximo como crédito. Le mantenemos la franquicia que sea solamente descontar el 50% de la donación como crédito del impuesto a pagar, pero también les permitimos que cualquier tipo de contribuyente de global complementario, y no necesariamente aquellos que contributan bajo contabilidad completa, pueda donar. Yo sé que en la práctica no va a ser quizás los más, quienes no lleven contabilidad completa, a lo mejor no serán quienes tengan las rentas más abultadas, pero sí apunta a lo que señalaba yo antes, que hoy día se entienda que cualquiera puede donar, aún en cifras que no puedan parecer muy significantes, pueda hacerse las donaciones en conjunto respecto a mismos proyectos que nos permiten también democratizar este mecanismo, como señalaba anteriormente. Tanto el primer grupo de donantes preexistentes, que son las empresas contribuyentes de primera categoría, como los contribuyentes de global complementario, hoy pueden donar en dinero y en especie, y lo van a poder hacer también bajo la nueva ley. Se perfecciona, por así decirlo, el sistema de determinación del valor de dicha especie. Hoy día está más vinculado a ciertos informes periciales. Hoy día eso no se deja 100% de lado, pero se utilizan las normas generales de contabilidad para determinar el valor de las especies, para también ser más objetivo respecto al valor que dichas especies a donar puedan tener. Pero eso también se mantiene respecto a esos dos contribuyentes de poder donar en dinero o en especie. Y ahora entramos a las novedades, por así decirlo, que son los donantes que no existían hasta ahora y que a partir del 1 de enero van a poder donar. En algunos casos pareciera que va a ser más posible visualizar donaciones, en otros casos es una apuesta, no sabemos cómo
en contribuyentes que anteriormente en otras legislaciones no han estado contemplados para donar, puede resultar en la práctica, pero es importante ver, bajarlo. Estamos trabajando también con servicios de impuestos internos, como decía Magdalena, para ver ciertos instructivos, videos, tutoriales que nos permitan también a estos nuevos donantes saber cómo tributariamente la donación que ellos desean hacer va a impactar las declaraciones de renta que ellos tengan que hacer. Los trabajadores dependientes, el primer grupo de nuevos donantes, los contribuyentes de segunda categoría, hoy día van a poder donar y poder imputar el 50% de lo donado como crédito. En estricto rigor, quienes lo van a hacer obviamente van a ser sus empleadores. Pueden donar ya sea en acuerdo con sus empleadores, que mes a mes les vayan descontando ciertas donaciones y realizando ellos por la declaración e imputación del crédito, o pueden donar directamente, la ley permite, e informando posteriormente a sus empleadores para verificar la imputación del crédito del 50% de lo donado. En este caso, solamente se les permite donar en dinero. La otra categoría o nueva posibilidad de donantes son las personas naturales con cargo al impuesto a la herencia. Este es yo creo una posibilidad que a lo mejor no se refiere al impuesto a la renta propiamente tal, pero sí es una nueva alternativa de donante que a lo mejor puede utilizar de manera más práctica el mecanismo, sobre todo en lo que se refiere a posibilidad de donar tanto en dinero como en especie. Generalmente nosotros hemos visto, y lo vamos a ver más adelante con las nuevas posibilidades que se dan bajo la nueva ley, que hoy día no eran posibles, pero adelantar que sobre todo ciertos bienes o no sé, colecciones artísticas de valor artístico o patrimonial importante, que a veces en su conjunto obviamente tienen un valor mucho mayor que disgregado entre eventuales herederos, esto viene a buscar un incentivo de que podamos mantener dichas colecciones y no se disgreguen entre los herederos. El beneficio tributario es también de un 50% de lo donado que pueden imputar los contribuyentes del impuesto a la herencia, tanto respecto a donaciones que hayan hecho el causante en vida, antes de fallecer, o también se permite que dentro del plazo de 3 años de que haya fallecido el causante, puedan los herederos en conjunto determinar esta donación bajo este mecanismo y también poder imputar el 50% de la donación del impuesto a la herencia que debían pagar. Aquí es muy técnico, pero sí señalar que sí hay un tope que establece la ley. Este 50% de imputación del crédito del impuesto a la herencia no es absoluto, es solo hasta el 40% del impuesto que debió haber pagado cada contribuyente. Ahí sí la ley establece un tope específico en la ley Valdés. Y el último tipo de donante que se incorpora, también una novedad y esperando ver cómo esto opera en la práctica, el único con una tasa diferenciada de crédito son los contribuyentes del impuesto adicional, no todos, pero sí los del artículo 58 de la ley de impuesto a la renta, aquellos que tengan actividad comercial en Chile por las remesas que vayan realizando con ciertos topes específicos que la ley también señala por cada tipo de remesa, les permite descontar hasta un 35% de lo donado como crédito del impuesto adicional. Eso respecto a los donantes. Entrando ahora a la segundo elemento, categoría de modificaciones importantes y relevantes, que tiene que ver con los beneficiarios o posibles receptores de las donaciones. También hay modificaciones importantes, sobre todo lo que se señalaba respecto al ámbito patrimonial, pero no solamente en ese sector. Hoy día nosotros diagnosticamos también, antes de ingresar el proyecto, que existía, había un cierto desbalance en el tipo de proyectos que se beneficiaban por la ley de donaciones culturales. La mayoría de los proyectos tenían que ver con actividades, exposiciones de música, teatro, arte, pero habían 2 áreas que estaban, por así decirlo, relegados, que no recibían gran cantidad de donaciones, como era el ámbito audiovisual y el ámbito patrimonial. Y fue bajo ese foco que empezamos a trabajar. Quizá no es del caso ahondar ahora, pero quizá la única propuesta que se incluyó en el proyecto y que finalmente no vio resultado tenía que ver con que las pymes culturales, aún cuando tuvieran
su finalidad comercial, pudieran presentar proyectos para recibir donaciones culturales, y se hizo precisamente porque en el ámbito audiovisual las productoras audiovisuales no están constituidas, formalizadas, generalmente bajo la estructura de fundación o corporaciones, que es la modalidad con la cual la ley vigente establece la posibilidad de presentar proyectos y ser beneficiario de la ley. Aún así, hay que decirlo, todos los ámbitos, más allá de la estructura jurídica que nosotros ideamos inicialmente o haya resultado después, van a poder entrar, van a poder presentar proyectos en la medida que cumplan con la calidad jurídica que la ley dispone para ser beneficiario de donaciones culturales y presentar proyectos. Siempre importante, y una discusión que hubo respecto a las pymes, más allá del resultado que hubo, no es que los beneficiarios per se vayan a recibir donaciones, sino que requieren siempre presentar un proyecto al Comité de Donaciones Culturales. Dicho comité aprueba el proyecto y una vez verificada dicha aprobación es que se pueden realizar las donaciones que otorgan las franquicias que vimos anteriormente. Aquí tenemos cuáles son los posibles beneficiarios que pueden postular proyectos para que el comité se los apruebe y, como dije antes, posteriormente comenzar a recibir donaciones culturales. En el primer caso, el Consejo de Monumentos Nacionales es un beneficiario hoy día existente. Es curioso porque, al igual que la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos, que ingresa hoy día bajo la nueva ley, son instituciones públicas que podrían postular proyectos. Ello no ha ocurrido de manera muy común durante los 23 años de existencia de la ley, pero buscando un mayor reforzamiento patrimonial es que se incorporaron. Ahora, también ello puede tener ciertas trabas prácticas, por así decirlo, con lo que a la ley de presupuesto y la dirección de presupuesto se refiere, porque la regla general es que la dirección de presupuesto ha estimado que si una institución pública va a recibir una suma importante de dinero, va a desbalancear su presupuesto, por lo tanto, generalmente se lo recorta, por así decirlo, para balancear ese presupuesto. Por lo tanto, es una señal importante respecto al valor patrimonial, pero en la práctica estimamos que no va a estar centrado ahí el foco de los beneficiarios que más activamente van a utilizar la ley a partir del 1 de enero del 2014. Creemos que donde sí va a haber mayor presentación tiene que ver con el penúltimo caso ahí, que tiene el ticket, que significa nuevos beneficiarios, que son los propietarios de inmuebles patrimoniales. Ahí es crucial el cambio, porque hoy día, y es un diagnóstico general, quien recibe una declaratoria patrimonial, ya sea de la Ley de Monumentos Nacionales o la Ley General de Urbanismo y Construcción, no tiene, más allá de una mínima posibilidad de, en algunos casos, no todas las declaratorias, de no pagar el impuesto territorial o contribuciones, no tiene ningún tipo de franquicia, posibilidad de obtener algún beneficio distinto. O sea, se ve solamente como un gravamen y una carga, una declaratoria. Hoy día nosotros buscamos paliar eso. Hay conclusiones transversales en este sentido. Recuerdo la comisión que armó la Cámara de Diputados con ocasión del terremoto, que la presidió el diputado Felipe Arboe, fue categórica en señalar que hoy día no solamente una dispersión en lo que a declaratorias patrimoniales se refiere, sino que no existía ningún tipo de fondo patrimonial y ni siquiera franquicias tributarias para donaciones a patrimonio. Y nosotros estimamos que aquí va a ser quizás donde mayor volumen o número de nuevos proyectos vamos a ver. Y es importante decir que los propietarios de inmuebles patrimoniales, cualquiera sea el destino que dichos inmuebles tengan. En algún momento durante la discusión parlamentaria se buscó limitar el giro o destino que dichos inmuebles tuvieran. Es decir, bueno, si este inmueble de valor patrimonial está destinado al ámbito empresarial o si está destinado, no sé, a un hotel o lo que fuere, empezar a limitarlo. Fue una discusión que finalmente creo que positivamente logramos dar vuelta en el sentido de no limitar ni destinar. Ya por sí el hecho de tener una declaratoria implica un gravamen, implica obligaciones de conservación, plan de manejo de los inmuebles, por lo tanto eso ya es una carga que requiere tener también algún tipo de beneficio. Por lo tanto, cualquiera sea el destino de un inmueble que tenga una declaratoria patrimonial, y también no solamente declaratorias patrimoniales, insisto, de la Ley de Monumentos Nacionales. A veces por la Ley General de Urbanismo y Construcción hay otro tipo de declaratorias patrimoniales que implican deberes de conservación. Por lo tanto, dichos propietarios van a poder presentar proyectos para reconstruir, reparar, conservar dichos inmuebles patrimoniales, que también van a ser aprobados obviamente por el comité, y en el caso
de aquellos que las declaratorias emanen de la Ley de Monumentos Nacionales, va a requerir un informe previo del Consejo de Monumentos Nacionales. Se mantienen, volviendo atrás con los beneficiarios preexistentes, las universidades e institutos profesionales, o anecdóticamente fue otra discusión que hubo en la tramitación parlamentaria. En algún momento se quiso hacer alguna distinción respecto de unas universidades en favor de otras que pudieran recibir donaciones. También se mantiene como está, que cualquiera sea el carácter de la universidad, ya sea pública o privada, pueda ser beneficiaria a la ley. El mismo caso con mantener los museos estatales o privados que estén abiertos al público, las bibliotecas abiertas al público en general, las organizaciones comunitarias funcionales que establece la creación más, por así decirlo, más informal de formalización que hoy día existe, incorporando a organizaciones de interés público que crea la ley 20.500 y a los municipios y demás órganos del Estado, siempre y cuando se trate de proyectos de restauración de zonas típicas o en zonas de conservación histórica. Hoy en día, y es una importante razón por la cual las municipalidades, desde el Consejo de la Cultura, se les insta a constituir corporaciones y fundaciones. Los municipios por sí mismos no pueden presentar proyectos, por ejemplo, para actividades artísticas, conciertos, teatro. Sí lo pueden hacer sus corporaciones municipales. La salvedad viene ahora con la nueva ley, es que las municipalidades en sí mismas van a poder presentar proyectos en el caso de reconstrucción patrimonial, al igual que los propietarios privados de inmuebles patrimoniales. Terminar de decir que con las corporaciones y fundaciones nosotros estamos buscando también alianzas con el Ministerio de Justicia para que ciertos sectores, como señalábamos antes, el audiovisual, no se vean, por decirlo, desmejorados y puedan eventualmente igualmente presentar proyectos bajo esta estructura de corporación o fundación. Estamos a la espera de poder también obtener una resolución del Ministerio de Justicia que apruebe estatutos tipo de fundaciones audiovisuales o corporaciones audiovisuales, cosa que también este sector que diagnosticamos que tenía poca recepción de donaciones culturales pueda ver como una alternativa de financiamiento del sector audiovisual a la ley Valdés. Ahora, respecto a la comercialización, que señalamos algo, o esto de definición de la retribución cultural. Antes de entrar al detalle, explicar. Hoy día, otra cosa que es bastante característica y que viene a cambiar con la nueva ley, tiene que ver con casi la absoluta gratuidad que un proyecto beneficiado por la ley de donaciones culturales supone. Y eso quizás también por lo que hablábamos de la realidad que el año 90 suponía el sector artístico cultural versus la realidad que hoy día tiene. Efectivamente, el año 90, del 90 al 2001, que hubo una primera modificación a la ley de donaciones culturales, no había posibilidad alguna de que algún proyecto, una actividad artística, un concierto, pudiera eventualmente cobrar entradas. Por lo tanto, no sé, el Centro Cultural Palacio de la Moneda, el GAM, si ellos tenían un sistema de funcionamiento estandarizado, con entradas, tickets, no podían adecuarse porque la ley de donaciones culturales exigía un sistema de gratuidad total. Eso se modificó el 2001, como una tendencia a lo que hoy día se modifica completamente, permitiendo al 2001 que pudiera comercializarse proyectos, en el caso de la ley de donaciones culturales, pero siempre y cuando se cumpliera con el requisito de que hubiera igual número de funciones pagadas que gratuitas, y siempre que las funciones en ambos casos fueran realizadas con el mismo elenco, bajo las mismas condiciones, mismo horario, etcétera. Eso ha permitido, por así decirlo, cierto incentivo a ciertos sectores, pero otros sectores habían quedado un poco fuera, no solamente por el problema práctico que implica realizar a veces funciones bajo las mismas condiciones, con el mismo elenco, o la logística de cobrar de algunas funciones pagadas o otras gratuitas, sino que también porque la realidad propia de ciertas industrias lo ha alejado. En el caso audiovisual, los productores audiovisuales no son los dueños de las salas de cine o los exhibidores, por lo tanto, no es que no puedan presentar proyectos, es que la realidad de su sector hace que no lo hacen compatible con la disposición hoy día existente. Por eso y en el espíritu que les señalaba de que se buscó que la ley de donaciones culturales viera ser un instrumento complementario a
potenciar y fomentar las gestiones de proyectos artísticos es que nosotros buscamos eliminar, por así decirlo, las limitantes a la comercialización de proyectos, pero obviamente debíamos establecer un sistema en que nos hiciéramos cargo de que los proyectos que reciben donaciones culturales el Estado está dejando de percibir ciertos impuestos, por lo tanto no se les puede tratar igual que algún proyecto que se autofinancia con recursos propios, con donaciones que no se acogen a algún tipo de franquicia. Y en ese sentido es que la ley permite la comercialización de los proyectos, es el punto de partida, pero va a exigir lo que se llama una figura de la retribución cultural a la comunidad. ¿Qué va a hacer esa retribución cultural? Es que, en razón de que el Estado está dejando de percibir impuestos, bueno, el beneficiario que presentó el proyecto de una producción audiovisual, de un espectáculo de música, de teatro, de edición de libros, pueda, los mismos proyectos patrimoniales también, tenga que entregar a la comunidad una propuesta de retribución donde pueda haber algún acceso por parte de la comunidad o ciertas audiencias a dichos proyectos. Y eso se va a hacer, como se señala abajo, en atención a los tipos de proyectos, en atención a dos factores, los tipos de proyectos y también en atención a la cantidad de donaciones culturales recibidas respecto al costo total del proyecto. Hoy día, si dos proyectos idénticos, de igual valor, si un proyecto se financiaba en un 100% con donaciones culturales y otro en un 50% solamente, se le exigía lo mismo en cuanto a requisitos de gratuidad que hemos hablado, etcétera. Y estimamos que también es justo que aquellos proyectos que en parte se financian con donaciones culturales, pero en parte con aportes propios, no se les puede exigir la misma retribución cultural que estamos estableciendo en la nueva ley que aquellos proyectos que en un 100% se van a financiar con donaciones culturales. Por lo tanto, dos factores. Primero, cantidad de donaciones culturales recibidas respecto al presupuesto total del proyecto. Y segundo, tipo de proyecto que se presenta al comité. En el caso de libro publicaciones, se va a disponer que un porcentaje de los ejemplares de la edición de libros que se propone como proyecto sea destinada a bibliotecas públicas o entidades sin fines de lucro que acuerden recibir estos libros. Por lo tanto, ya dejamos de lado la absoluta gratuidad que antes había. Existían proyectos de edición de libros, pero muchos beneficiarios tenían que terminar regalando libros, por así decirlo, eran libros de muy buena edición, de gran calidad, pero el gestor tenía que someterse hasta sistema de gratuidad que existía. Ahora no, se pueden comercializar desde que está materializado el proyecto, pero tendrán que destinar, como les señalaba, este porcentaje a bibliotecas públicas o corporaciones o fundaciones. En el caso audiovisual es más patente, por así decirlo, la gratuidad que impone ahora el nuevo sistema, porque la única requisito o retribución cultural que se va a exigir es que después de 5 años del primer acto de comercialización que ha tenido el proyecto audiovisual, es decir, del primer estreno comercial, no siempre el estreno de una película implica un acto comercial, a veces en festivales no se entiende netamente que es un acto comercial la presentación de películas. Por lo tanto, nosotros estimamos desde que primera vez, por así decirlo, se estrena al público en una sala de teatro, de cine, a partir de ahí, luego de 5 años, recién se va a poder exigir una licencia para que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes pueda exhibir dicha producción audiovisual o proyecto audiovisual con una licencia gratuita. Por lo tanto, no se afecta las legítimas ganancias que dicho productor audiovisual pueda tener dentro de un periodo incluso de 5 años posteriores al estreno. En el caso de espectáculos, exposiciones, ahí se establece como retribución destinar ya no igual número de funciones pagadas o gratuitas, sino que simplemente que un porcentaje que no sea mayor al 30%, o sea, es el tope. En el caso que un proyecto sea financiado en un 100% con donaciones culturales, va a lo más tener que destinar un 30% de sus entradas con un valor rebajado, no gratuito, con un valor rebajado, y que podrá ser eventualmente menor si ese proyecto no se financia en su totalidad por la ley Valdés. Y por último, el caso de los inmuebles patrimoniales, van a tener que cumplir con poner una placa distintiva que señale que se ha acogido a la ley de donaciones culturales y permitir
el ingreso del público en determinadas oportunidades y a determinados espacios. Obviamente no, el espíritu que está detrás es que en ciertos, no sé cómo ocurre acá, pero eventualmente si es que se presentara un proyecto respecto a este inmueble patrimonial, eventualmente proponerle al Comité de Donaciones Culturales que para los días del patrimonio, a ciertos espacios, los jardines, ciertos lugares del inmueble, pueda la gente conocer este inmueble de valor patrimonial por un periodo acotado, obviamente, de tiempo. Eso también no está en la presentación, pero señalar que otra modificación importante que creo importante señalarla acá tiene que ver con las prestaciones o a veces también llamadas contraprestaciones que los beneficiarios pueden otorgar al donante. Hoy día la ley que norma el buen uso de las donaciones en general establece que hasta un 10% de lo que el beneficiario recibe de un donante puede entregarse a nivel de contraprestación y regula bastante el hecho de eventuales, no sé, talleres o servicios que prestara un beneficiario a un donante para efectos de que no se pudiera, por así decirlo, establecer un sistema de tratamiento distinto que implicara una retribución mayor. La ley de donaciones culturales también se va a limitar a la misma posibilidad de que solo hasta un 10% de lo que un beneficiario recibe de un donante se le pueda, por así decirlo, devolver a modo de prestación, pero la salvedad es que no se va a aplicar un tope que hoy día existe de 15 UF, creo que son, que estimamos que dado los distintos tipos de proyectos y sobre todo proyectos de valor de ámbito patrimonial, donde las sumas son importantes, otros proyectos menores de gestión o de actividades, esa limitante de las 15 UF podía significar, creo que son UTM o son UF, sí. Las 15 UF no se van a aplicar y eso también es importante porque la ley de donaciones culturales se desmarca un poco de normativas o topes técnicos específicos que la ley que norma el buen uso de donaciones hoy día consagra. Ahora en lo que a plazo se refiere y fiscalización, es que hoy día nos encontramos con que cualquier tipo de proyecto tiene un plazo de 2 años una vez aprobado para ejecutarse. Y como hemos señalado, la realidad del tipo de proyectos que pueden postular a la ley de donaciones culturales es diversa. No es lo mismo los tiempos para un proyecto de infraestructura patrimonial que un proyecto de una realización de una función de teatro o una edición de libro. Por lo tanto, lo que hemos buscado es ampliar el plazo, que el plazo de ejecución ya no sea de 2 años, sino que sea de 3 años, y con una salvedad que tiene que ver con generar una ventanilla previa a ese plazo de 3 años de hasta 2 meses, facultativo para el beneficiario, para quien postula un proyecto, de utilizarlo o no. ¿Por qué? Porque hoy día las donaciones se pueden recibir desde que se aprueba el proyecto, por lo tanto algunos beneficiarios que no tienen conversado, por así decirlo, con eventuales donantes, los recursos, tienen que estar a la vez tratando de cumplir con la ejecución del proyecto y a la vez consiguiendo donaciones. Por lo tanto, quienes quieran no verse apremiados por esa situación pueden optar a esta ventanilla de hasta 12 meses en que, una vez aprobado el proyecto, ellos buscan donaciones y una vez que tienen, por así decirlo, comprometidas dichas donaciones, o ya incluso las pueden empezar a recibir desde que están aprobados, ellos tienen hasta 12 meses para decirle al Comité de Donaciones Culturales: comité, quiero que comience a correr los 3 años. Por lo tanto, también permite, por así decirlo, ordenar a los beneficiarios en primero obtener su aprobación, ir a buscar recursos y permitir que de una vez, desde que se aprueba un proyecto, se pueda donar, y posteriormente ordenar la ejecución en atención a los recursos que ya haya empezado a recibir o tenga comprometido. Es importante señalar que independientemente de dentro de los 3 años cuál sea el plazo en que se ejecute el proyecto, siempre estos 3 años va a permitir, más la ventanilla de 12 meses, poder recibir donaciones. Por lo tanto, a veces un beneficiario puede estar más apretado de recursos mientras ejecuta el proyecto, pero una vez terminada dicha ejecución dentro del plazo de 3 años, puede todavía poder recibir esas donaciones y en la medida, obviamente, que cumpla con los deberes de información que la nueva ley dispone. Hoy día existe, en lo que a fiscalización o información se refiere, está casi íntegramente integrado a las normas generales que el Servicio de Impuestos Internos tiene.
y no hay mayores instrumentos en el Comité de Donaciones Culturales para verificar cómo se ejecutan los proyectos, cómo se destina el presupuesto para ello. Incluso los certificados de donación que los beneficiarios otorgan a los donantes, no es imperativo que el Comité de Donaciones Culturales cuente con algún tipo de ejemplar o copia del mismo. Por lo tanto, a partir de la nueva ley también lo que buscamos, y en parte el trabajo que señalaba Magdalena con Servicio de Impuesto Interno, va en ese sentido de poder integrar y que la digitalización del sistema permita cumplir con ciertos deberes de información y también de un ordenado funcionamiento del sistema. Hoy día, eventualmente, nosotros queremos que los certificados que los beneficiarios a los cuales se ha aprobado un proyecto de donaciones culturales otorgan a un donante una vez recibida una donación, se pueden hacer a través de Internet, de manera digital. Eso también va a permitir al Comité de Donaciones Culturales y al Servicio de Impuesto Interno ya registrar dicha operación y cumplir con ciertos deberes de información que hoy día la ley agrega. ¿Cuáles son, cuál es la información que tiene que haber? Bueno, va a haber que cumplir con cierta información de entregar los contratos, declaraciones juradas respecto a los contratos que son parte de la ejecución de los proyectos, cumplir también con normativa laboral y de propiedad intelectual en los proyectos en el sector artístico, e ir al 31 de enero de cada año, dentro de estos 3 años, informando el estado de avance, en la recepción de donaciones y cómo va la ejecución de los proyectos. Pero como les señalaba, el gran cambio en ese aspecto, más allá de la teoría que la ley señala, va a venir en este sitio web, en la nueva implementación de la ley de donaciones culturales, donde vamos a poder tener un banco de proyectos donde eventualmente hay que, quizás no desde el 1 de enero, pero ver cómo también, junto con entregar certificados digitales, a lo mejor a futuro poder incluso donar de manera digital, que un donante puede encontrarse con proyectos según sectores o tipos de proyectos y áreas artísticas en este banco de proyectos, en este sitio web de donaciones culturales, que como señalaba también va a ser importante para regionalizar en lo que el sistema de postulación de proyectos y sistema de donaciones se refiere. Ahora, para ir cerrando, solamente a modo de ejemplo, ciertos casos o nuevas posibilidades que la nueva ley entrega. Ya hemos hablado bastante de lo que la protección patrimonial se refiere, pero sí no está de más insistir en que desde ahora se podrá recuperar edificios, monumentos históricos. Desde Valparaíso ya nos están llamando bastante empresarios que quieren a partir del 1 de enero presentar proyectos. Los desastres de la iglesia de San Francisco en Valparaíso, un buen ejemplo de que esos proyectos que hoy día no tienen ningún tipo de posibilidad de acceder a esta franquicia van a poder entrar, van a poder, por así decirlo, maximizar los recursos que implica poder recuperar dichos inmuebles. Como les señalaba, no solamente respecto a la Ley de Monumentos Nacionales, sino que la Ley General de Urbanismo y Construcción u otras normativas que establezcan tipo de gravámenes a partir de declaratorias patrimoniales. Esto personalmente lo encuentro interesante, creo que no se da en otras leyes con franquicias tributarias, es la posibilidad de alianza empresa-trabajadores. Se van a poder aliar tanto la empresa como sus trabajadores respecto a donar a proyectos en que se sientan, por así decirlo, interpretados ambas partes. Eventualmente alguna empresa que junto a sus trabajadores donan a una corporación o fundación de la región en la que puedan realizarse, no sé, orquestas juveniles de una determinada región, donde pueden haber incluso hijos de funcionarios. La empresa va a querer donar con una mayor cercanía a ese tipo de proyectos, y también eventualmente los mismos funcionarios que tengan a su hijo en esa eventual orquesta juvenil van a querer contribuir y colaborar y hacer esta asociación con sus empleadores o sus empresas para poder donar a un mismo tipo de proyecto. Por lo tanto, va a ser interesante que a partir de ahora ya no solamente vamos a tener beneficiarios que presenten proyectos, se les aprueba, salen a buscar a un solo tipo de donante. Eventualmente van a poder decir, mira, voy a ir eventualmente por una empresa que va a tener la mayor tope, la mejor franquicia, pero eventualmente puedo decir a ciertos pequeños donantes que también pueden donar y sentirse también parte del proyecto. Y lo que también algo insinuamos que tiene que ver con la donación de
de colecciones, que las colecciones podrán ser donadas, como dije yo antes, tanto por el causante como por su heredero, permitiendo que puedan acogerse a los beneficios tributarios de la ley. También, por primera vez en una ley de carácter permanente, se otorgan franquicias tributarias a donaciones, lo que a la ley de la herencia se refiere, el impuesto a la herencia se refiere. Por lo tanto, también es una novedad, ojalá sea bastante utilizado por los causantes o por los herederos a partir del 1 de enero, pero como les señalaba, al igual que en el caso del impuesto adicional y los trabajadores dependientes, son todavía una incógnita cómo lo podemos bajar. Nosotros sí estamos preocupados de que poder simplificar de la mejor manera posible el sistema, que sea amigable, que se difunda, que quienes quieran donar, como señalaba el exministro Cusco, que tengan el mayor tipo de incentivo, la menor tipo de excusas para hacerlo. Por lo tanto, creemos que este instrumento, que en caso alguno lo hemos propiciado como sustituto a nuestros fondos, que son como el corazón del Consejo de la Cultura, pero sí un complemento necesario, hoy día puedan significar una alternativa de financiamiento del sector artístico-cultural que no sea visto siempre como la mera gratuidad en lo que al sector o dedicarse a la gestión en el ámbito artístico-cultural se refiere, que puedan ser alternativas de financiamiento y que también, si bien ya contamos con un nuevo cuerpo legal, estamos a puertas de entregar también a Contraloría el nuevo reglamento luego de 23 años, que se enmarque y siga bajo el mismo espíritu que las posibilidades de la nueva ley señala, y terminando con una plataforma, un sistema amigable, pueda permitir también no solamente incrementar el número de donaciones culturales, sino también democratizar las posibilidades de que todos se sientan posibles donantes, todos se sientan posibles eventuales gestores o beneficiarios de proyectos por esta ley. Así que eso, y me imagino que a lo mejor hay preguntas para responder respecto a lo que se expuso. Sí, esta presentación está en el sitio web que es www.donacionesculturales.gov.cl. Digo gov belarga porque en algunos sitios del gobierno todavía se mantiene el gov b corta. Ya, acá viene ahí viene creo. Ahí está. Así que, como les dijimos, también es importante eventualmente ciertas aprehensiones que ustedes tengan o cosas que estimen que deba ser considerada en la nueva implementación o el nuevo proceso que se está simplificando y se está digitalizando, que también sientan total libertad de hacerlas llegar al Consejo de la Cultura. Como le digo, es un cambio no solamente trascendental en lo que al cuerpo legislativo se refiere, sino que un sistema de implementación, y no vamos a sacar nada con tener grandes posibilidades o grandes franquicias tributarias si no establecemos un sistema totalmente distinto, amigable, asequible, donde se haga más fácil la posibilidad de donar. Nosotros sabemos que muchas veces, incluso la gente que maneja el aspecto tributario en las empresas dicen, ¿sabes que con la ley Valdés algunos ya con 23 años han logrado presentar sus proyectos, pero otros prefieren no acercarse mucho por no solamente no tanto por el tema de la ley y la franquicia otorgada, sino porque a veces el sistema no resulta tan amigable, y ese es el espíritu. Así que también llamarlo a hacernos llegar sus aprehensiones o sugerencias.